Hola, buenos días a todas. Bueno, yo creo que en primer lugar queremos agradecer muchísimo a las compañeras de UNAF, que a pesar de los problemas técnicos, las jornadas están siendo sumamente interesantes y esperamos que esta segunda mesa también lo sea, así que muchas felicitaciones a todas. Sabemos por experiencia propia lo complicado que es organizar unas jornadas y que hayan cumplido en todos estos años con esta jornada internacional nos parece sin duda todo un logro, así que muchísimas felicidades. Bueno, por otro lado, quiero agradecerle muchísimo también a las compañeras de UNAF que hayan contado con nosotras para esta mesa. Mi nombre es Priscila Cabrera Ventura, yo soy coordinadora de Desarrollo Estratégico y responsable de Investigación e Incidencia en la Fundación Aspasia. Para quienes no nos conozcan, la Fundación Aspasia es una organización feminista que trabaja para la prevención y la erradicación de la violencia de género, especialmente en la violencia sexual. Realizamos y tenemos programas para la prevención, la atención integral y especializada. Somos la organización que gestiona los centros de atención integrales a las supervivientes de violencias sexuales en Madrid, en la Comunidad de Madrid, y también desarrollamos investigaciones para la incidencia en alianza con otras organizaciones como UNAF. Así que yo, sin más, quiero que esta mesa, bueno, intente responder al reto que tiene de ver hasta qué punto los marcos normativos, tanto a nivel de Europa como de la Unión Europea y en España, respondan a las necesidades de las mujeres, ¿no? Yo creo que esa pregunta, sin duda, nos lleva a hacer esta reflexión, a que podamos ver cuáles son los avances, cuáles son los logros, pero también cuáles son los retos para que realmente estos marcos normativos contribuyan a transformar la vida de las mujeres y en particular de las supervivientes de mutilación genital femenina. En primer lugar, contamos de manera online. No sé si ya estás por ahí, François. ¿Me Sí, veis? ahí ¿Me está, escucháis? François. Hola. Hola. Espero que se me oiga. No he escuchado nada de lo que acabas de decir, pero no pasa nada. A ver si sí, parece ser que todo bien. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a participar en esta reunión que ha sido súper interesante hasta ahora. Soy Françoise Kempf, trabajo en el Consejo de Europa en Estrasburgo, que no es la Unión Europea, sino la organización que protege los derechos humanos en Europa desde el año 49 y es donde está la sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También es la organización donde nació el Convenio de Estambul sobre la prevención y la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Y trabajo yo en el departamento que ayuda a evaluar la puesta en marcha de este convenio. He preparado mi presentación en inglés y tenía un PowerPoint, pero al final lo voy a dejar todo e intentar hacerlo en español. Salga todo bien y si no entendéis algo me preguntáis. Em, entonces, lo que voy a hacer hoy es daros una idea un poco resumida de lo que abarca el Convenio de Estambul y, por supuesto, con enfoque en las mutilaciones genitales femeninas y lo que dice el convenio al respecto. El Convenio de Estambul es el instrumento internacional de protección de las mujeres contra la violencia de género más integral, más global que se ha hecho hasta ahora. Entró en vigor hace 10 años. Este año cumplimos 10 años del convenio. Entró en vigor en 2014 y hasta ahora lo han ratificado 39 Estados miembros del Consejo de Europa. Es decir, bastante, es un número bastante grande de ratificaciones. Y lo interesante es que muchos países siguen ratificando. Hemos tenido 3 ratificaciones en el último año, una en enero de este año, Latvia, Letonia. Y lo que es incluso más interesante es que desde el año pasado la Unión Europea como unión, como institución, es parte del convenio también. Y para acabar esta presentación más general, quería subrayar el hecho de que el convenio está abierto para
otros países que no son Estados miembros del Consejo de Europa. Todavía no tenemos a países fuera de Europa que hayan ratificado, pero puede ser, esperamos que ocurra. Em, Antes de hablar más en detalles de mutilaciones genitales femeninas, quería daros una idea de los principales generales que rigen al convenio. El punto de partida es que la violencia contra las mujeres es violencia de género porque es violencia contra las mujeres porque sean por el hecho de ser mujeres. Y también el convenio también dice que la violencia es la causa y la consecuencia de las desigualdades de género entre hombres y mujeres. Y por eso el convenio pide que, además de luchar contra la violencia, los estados tienen que promover la igualdad de género y combatir la discriminación y los prejuicios y estereotipos hacia las mujeres. Es un aspecto importante. Otro principio muy importante es la idea de que todo lo que toda la ayuda, sí, el apoyo que se presta a las víctimas tiene que estar centrado en las necesidades de las víctimas. Todas las actuaciones de los estados tienen que girar hacia las necesidades de las víctimas. Y también tiene que haber una perspectiva de género, por supuesto, que no se puede tratar a las formas de violencias que se tratan en el convenio sin esta perspectiva de género. Y por fin, un punto muy importante es el hecho de que todas las disposiciones del convenio, que es un convenio muy amplio, tiene unos 60 artículos, es que todas estas disposiciones se tienen que aplicar sin discriminación ninguna a todas las mujeres, sea cual sea el origen, la nacionalidad, el idioma, la orientación sexual, la identidad de género y la existencia de una discapacidad o no, etcétera, etcétera. Y disculparme, un punto muy importante en esta discusión de hoy, se tiene que aplicar sea cual sea el estatuto migratorio de la mujer. Voy ahora a entrar más en detalles. Primero, ¿cuáles son las formas de violencia de género que se cubren en el convenio? Están primero la violencia física y psicológica, el acoso, la violencia sexual, el acoso sexual, el matrimonio forzado, el aborto y la esterilización forzadas, sí. Por supuesto, las mutilaciones genitales femeninas. Y también se prohíbe la justificación de infracciones en nombre del honor, entre comillas. Y el convenio exige claramente a los Estados partes que prevengan y actúen contra todas estas formas de violencia. En cuanto a las mutilaciones genitales femeninas, hay un artículo en particular que requiere a los estados que tomen medidas legislativas y otras para criminalizar estas mutilaciones y la definición abarca la excisión, la infibulación, no sé si se dice en español, y cualquier otra mutilación de toda o parte de las labias y del clítoris. Bueno, resumo un poco, la traducción es instantánea. Hay otros dos puntos en esta definición que son muy importantes. El convenio también pide criminalizar el hecho de forzar una mujer a, a- a-
se dice? Em, a ir a por una mutilación femenina, genital femenina. Y también el hecho de incitar o forzar a una niña a que tenga mutilación genital femenina. Así que hay este aspecto, disculpar la traducción así, pero este aspecto importante de que también incitar o empujar a mujeres y más incluso a niñas a padecer esta forma de violencia también tiene que estar criminalizado. Y esto es un hecho, bueno, muchos estados desde que han ratificado el convenio han ido criminalizando las mutilaciones genitales, pero muchos de ellos no han criminalizado esta parte de incitación o sí, de empujar a mujeres a que hagan esta mutilación. Ahora, incluso más en detalles, el convenio se dice que está basado en los 4 P. El P de políticas integrales, el P de prevención, el P de protección y el cuarto P de prosecución. ¿Se dice prosecución fiscal? Sí, bueno. Voy a detallar un poquito a qué corresponden estos 4 Ps cuando se habla de mutilaciones genitales femeninas, qué es lo que los estados tendrían que hacer. Ok. Primero, las políticas integrales. Se pide a los estados que adopten y pongan en marcha políticas de prevención y lucha contra la violencia de género que sean integrales y que abarquen todas las formas de violencia que recoge el convenio. Eso significa también que haya recursos financieros suficientes, incluso para ONGs y para la sociedad civil, que como lo sabemos y como se ha dicho otra vez esta mañana, muchos servicios especializados están prestados por ONGs. Y para eso tienen que tener suficientes recursos. Y luego también hay una obligación de recolección de datos de la policía, la justicia, los servicios sociales y de salud, y también de investigación en temas de violencia. Y lo que vemos mucho es que en cuanto a las mutilaciones genitales femeninas hay muy pocos datos en todos los estados partes y también hay poca investigación. Cada vez que presento un P os voy a dar unos ejemplos de prácticas más positivas y también unos ejemplos de retos que persisten. Bueno, lo que hemos visto en estos 10 últimos años es que muchos estados han adoptado políticas globales de lucha contra la violencia o planes nacionales que están basados en los principios del convenio. Esto, por supuesto, es positivo. También unos cuantos estados han adoptado políticas y protocolos específicos de lucha contra las mutilaciones genitales femeninas. Es el caso en Italia, Portugal, Países Bajos, Francia, por ejemplo, entre otros. Y hay países que colectan datos específicamente en mutilaciones genitales femeninas, por ejemplo, en Suecia. Sin embargo, vemos que en general, incluso si se incluye en el papel a las mutilaciones genitales femeninas y a otras formas de violencia como el matrimonio forzado, en práctica se da menos importancia que a la violencia doméstica, por ejemplo. También vemos que en muchos países falta la consideración por las necesidades de las mujeres
en situaciones de vulnerabilidad particular, como las mujeres migrantes, las mujeres refugiadas, las mujeres con discapacidad, etcétera. Falta la dimensión interseccional y otra vez a menudo está en el papel, pero en la práctica se ve menos. Luego otro reto es la falta de apoyo financiero a las ONGs, que me imagino que es el caso también en España. Y por fin, como ya lo he dicho, la falta de recolección de datos en este tema. Ahora, el segundo P es el P de la prevención. No voy a entrar en muchos detalles porque creo que todo lo que hemos hablado esta mañana es acerca de la prevención. El objetivo del Convenio de Estambul es de promover cambios de mentalidades a largo plazo para cambiar los estereotipos sobre las mujeres y así poder prevenir de forma eficaz la violencia de género. Hay unas cuantas disposiciones, una de las cuales es la necesidad de desarrollar, son obligaciones de los estados, ¿no? Lo repito. La obligación de desarrollar campañas de sensibilización sobre violencia de género, sobre todas las formas de violencia de género, incluso mutilaciones genitales femeninas, campañas que se dirijan a la sociedad en general, pero también a grupos particulares. Y el convenio menciona en particular la necesidad de hablar y de dirigirse a los hombres y a los niños, que como lo acabamos de hablar es sumamente importante. Hay una disposición sobre la educación, la necesidad para los sistemas educativos de disponer de material que promueva la igualdad de género, el respeto mutuo, la prevención de la violencia, tanto en la educación formal como no formal, lo que significa en el ámbito del deporte y del ocio. Y hemos hablado esta mañana de la educación sexual. La educación sexual no viene tal cual en el convenio, pero lo que se pide sigue siendo más o menos una educación sexual integral. Y hay una disposición muy importante sobre la formación de los profesionales, todos los profesionales que entran en contacto con las víctimas y los autores de violencia. Y son los jueces, los policías, pero también los trabajadores sociales, como lo hemos dicho, y los trabajadores del sector de la salud. El convenio pide que haya formación inicial, formación a lo largo de la vida, y que esta formación cubra todas las formas de violencia, incluso mutilación genital femenina, y que cubra también, que permita a estos profesionales que estén capaces de detectar y de prevenir la violencia, no solo de remediar, sino también de detectar. Y esto tiene que hacerse entendiendo a las necesidades de las víctimas. Todo lo que hemos hablado esta mañana de la necesidad de sensibilización a las diferencias culturales, a las necesidades, a las dificultades que tienen las mujeres. En cuanto a las buenas prácticas, hemos visto que en muchos países se han desarrollado campañas de sensibilización y hacia el público en general y hacia las víctimas para que conozcan mejor sus derechos y los recursos. Y un ejemplo de buena práctica, entre otros, en Países Bajos, por ejemplo, se han desarrollado medidas para apoyar a padres que se oponen a la mutilación genital femenina, pero que tienen que enfrentarse a su comunidad, a la presión de su comunidad en general. También en las buenas prácticas destaca el papel de los mediadores culturales, de los cuales se ha hablado esta mañana, que pueden tener un papel muy importante en la educación y los servicios de salud.
y también para trabajar con las comunidades. Y hay ejemplos de buenas prácticas, por ejemplo, en Malta y en Suiza. Y una buena práctica también que podemos mencionar es la campaña europea End FGM, acabar con las mutilaciones genitales femeninas. Entre los problemas, lo que vemos es la falta de iniciativas sobre mutilaciones genitales femeninas, que a menudo son parciales y no ocurren de forma regular, y la falta de medios, de recursos financieros para llevar a cabo sensibilización de forma continua. En lo que concierne la formación, que claramente eso no vale solo para mutilaciones genitales femeninas, pero en este caso también una falta de formación obligatoria de todos los profesionales, y sobre todo cuando hay formación, la falta de enfoque de género y la falta de sensibilización hacia las necesidades de las mujeres. Y esto deriva también de la falta de involucramiento de las ONGs especializadas en las formaciones que se dan a los profesionales. En muchos países se hace sin involucrar a las ONGs que saben realmente del tema. Si pasamos ahora a la protección, el tercer P, el objetivo del convenio es que las víctimas reciban todo el apoyo que necesitan, y el apoyo y la protección que necesitan. Y esto tiene que hacerse evitando la victimización secundaria. Y por supuesto se aplica también a las mujeres y las niñas víctimas o en riesgo de mutilaciones genitales femeninas. En este capítulo de la protección, que es muy importante, hay unas cuantas disposiciones. La primera es el derecho de las víctimas a la información. Ya lo hemos hablado mucho esta mañana. Las mujeres tienen que tener acceso a información sobre la legislación, sobre los recursos que existen. Y esto no es solo, no basta con difundir información. La información tiene que existir en varios idiomas. Tiene que ser accesible a mujeres con discapacidad y tiene que tener en cuenta las diferencias, las sensibilidades culturales. Luego hay obligaciones para los servicios de apoyo generales, que son los servicios sociales y los servicios de salud, que son generalmente la primera línea para las víctimas de violencia. Y por eso los profesionales tienen que estar capaces de poner las buenas preguntas y luego de derivar a las mujeres donde puedan recibir apoyo. Así que hay obligaciones claras en el convenio para servicios sociales y de salud. Y para las mutilaciones genitales femeninas, lo que hemos visto en muchos países es que los servicios de salud en particular no están muy sensibilizados o formados sobre esta forma de violencia, y no están capaces. A menudo recibimos esta respuesta: no hay mutilaciones genitales femeninas, no conocemos, no sabemos de casos. Y eso es es el resultado de la falta de la carencia en las medidas de detección. Luego hay una serie de obligaciones para los estados de poner poner a disposición de las víctimas servicios especializados. Entre los servicios especializados tenemos a los refugios para las mujeres,
que también pueden ser recursos para mujeres víctimas de mutilaciones genitales femeninas, los servicios de consejo, de apoyo, las líneas telefónicas y los centros de crisis para víctimas de violencia sexual y también el apoyo a los niños que se ha mencionado esta mañana. A través de estos recursos especializados se tiene que dar apoyo inmediato en situación de crisis, pero también apoyo a largo plazo, incluso apoyo psicológico. Y un punto muy importante es que esta ayuda de servicios, tanto de servicios generalistas como los servicios sociales y de salud y de servicios especializados, tiene que darse de forma coordinada. A menudo el problema es que estos servicios no están coordinados y así no responden a las necesidades de las mujeres. Y otro punto importante es que el objetivo final, como se ha dicho, se ha subrayado esta mañana, es el empoderamiento de las mujeres y el contrario de la infantilización. Realmente lo que se quiere es que las mujeres puedan salir adelante y de forma autónoma con todos los recursos que necesitan. François, ¿me escucha? Y una última palabra sobre el capítulo de la protección, incluso si en el convenio no viene dentro de la protección. El convenio tiene unas disposiciones sobre las mujeres solicitantes de asilo y refugiadas. Y entre estas disposiciones, el convenio prevé que los estados tienen que tener una perspectiva de género cuando analizan las peticiones de asilo y también tienen que proteger a las mujeres víctimas de violencia de género en todo el proceso de asilo. Lo que se vio en muchos países es que sí se reconoce la posibilidad de acceder al asilo o la protección subsidiaria en base a violencia de género, incluso en base a mutilaciones genitales femeninas. Quedan muchos obstáculos en la procedura, como se ha dicho esta mañana, para que las mujeres puedan revelar lo que han padecido y cuáles son sus problemas. Y a menudo también en unos cuantos países las posibilidades de recibir protección internacional en base a mutilaciones genital femeninas es muy limitada. François, ¿me escucha? Sí. Vale, perdona, pero es que ya tendríamos que ir cerrando. No te oigo. No sé si alguien le puede... Sí, François, ¿me escucha? Muy mal, pero muy voy mal. a intentar. Era para decirte que ya estamos finalizando con tu parte del tiempo. Si te parece, continuamos y en todo caso luego en el debate, si hay posibilidad de ampliar o complementar alguna de la información que quieres dar. Vale, oigo muy mal, pero vale. Creo que entendí. Gracias. Bueno, para continuar y pasar del ámbito europeo al ámbito ya de la Unión Europea, contamos con Samara de las Heras. Samara es doctora en Derecho Internacional y experta en Derechos de las Mujeres y Violencias Machistas. Así que para hablarnos un poco del contexto ahora en la Unión Europea y qué normativas existen, qué directivas hay y cómo de alguna manera estas afrontan la prevención y la protección de las supervivientes de mutilación genital femenina, contamos con ella. Así que, bueno, creo que bastante expectativa porque el día de ayer se aprobó la Directiva de Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y Violencia Doméstica en la Unión Europea y creemos que sin duda será la oportunidad para que podamos compartir y debatir sobre ello. Gracias. Hola, buenos días. Vale, perfecto, gracias. Pues muchas gracias, Priscila, y muchas gracias a las organizadoras del evento y a quienes estáis aquí haciendo posible que nos podamos encontrar y que podamos pensar juntas. Y efectivamente, ayer se llegó a un acuerdo
para aprobar la directiva. Yo ahora os contaré el proceso, ¿no?, cómo lo hemos vivido. Yo ahora mismo trabajo de asesora de una eurodiputada y por eso tengo un poco de información de cómo ha sido ese proceso. Y hasta hace muy poco estábamos pensando que no iba a salir la directiva, hace unos días. Entonces, bueno, con todas las limitaciones que tiene ese acuerdo, ahora os contaré, creo que es un momento de alegrarnos de que este acuerdo pues, se haya logrado. Y por una razón que tiene que ver también con la pregunta con la que iniciábamos esta mesa, ¿no? Y es si los marcos jurídicos tienen en cuenta las necesidades de las mujeres, incorporan esas necesidades y dan una respuesta. Y la respuesta es, bueno, estamos en esa lucha. Estamos en esa lucha, pero no nos podemos olvidar de dos cuestiones que para mí son básicas. La primera es que los ordenamientos jurídicos, el derecho, las instituciones legales han sido siempre una herramienta de dominación de las mujeres. Entonces, no podemos pretender que en este momento den respuesta a todas nuestras necesidades y no podemos olvidarnos de ese punto de partida, ¿no? Esto lo han estudiado mucho las juristas feministas. Fijaros, Catherine McKinnon, que es una profesora estadounidense, ya en los años 80 advirtió, ¿no?, y nos preguntaba, ¿quién hace las leyes? ¿Quién aplica las leyes? Pues un grupo de hombres, que además no son todos los hombres, un grupo de hombres blancos que por lo general han estudiado Derecho, que no tienen otras formaciones y que no están teniendo en cuenta las necesidades y las realidades de todos los demás grupos, ¿no? Y la segunda cosa que creo que tenemos que tener en cuenta, y por eso digo que nos debemos alegrar del acuerdo que se logró ayer, es que siempre que damos un paso adelante nos encontramos resistencias y tenemos ahora que empezar a pensar qué resistencias nos vamos a encontrar, ¿no? El proceso de la directiva ha sido muy largo. Hace ya casi 2 años que la Comisión presentó una primera propuesta. Esa propuesta se envía a otras instituciones europeas que hacen informes, hacen estudios, lo valoran. El informe que hizo el Parlamento Europeo era mucho más progresista respecto a la propuesta inicial de la Comisión. En la propuesta que hizo el Consejo era mucho más restrictiva que la propuesta inicial, y con todo eso se ha estado debatiendo y se ha llegado a un acuerdo que no es el acuerdo que queríamos, ni mucho menos, pero se avanzan ciertas cosas. Hay una decepción importante, no sé si sabéis, porque una de las cosas que ha dejado de estar en esa propuesta directiva es la violación sexual. Vamos a tener por primera vez una norma que regula las violencias contra las mujeres en la Unión Europea, que no contempla que se deba tipificar la violencia sexual por parte de los Estados miembros. Entonces, esto nos chirría mucho, especialmente en España. Y digo en España porque es uno de los estados donde tenemos normas para combatir distintas formas de violencia contra las mujeres. Pero pensad que esto es una norma de la Unión Europea donde solamente hay 2 estados, España y Suecia, que tienen una norma específica de violencia contra las mujeres. En el resto de los estados no hay leyes que regulen estas cuestiones. Por lo tanto, si pensamos en lo global, en lo general, en el conjunto de los estados de la Unión Europea, es un avance. ¿Por qué no hemos conseguido que se regule la violencia sexual, al menos en la parte penal? Porque sí se menciona en toda la parte que tiene que ver con la prevención y la protección de las víctimas. Por ejemplo, sí que haya recursos especializados, sí que haya medidas de prevención. Bueno, pues precisamente porque ¿quiénes ocupan el Consejo? Pues de nuevo, hombres blancos a los que les produce un gran rechazo que se pueda poner en el centro de la violencia sexual el consentimiento de las mujeres. Y ese ha sido el punto en el que no ha habido manera de llegar a ese acuerdo. Y después porque estamos hablando de una cuestión que también ha sido central en el sometimiento de las mujeres, y es todo lo que tiene que ver con la sexualidad y la reproducción, ¿no? Que sabemos que es una de las patas más fuertes sobre las que se asientan todas las políticas patriarcales, ¿no? El control de los cuerpos de las mujeres y sobre todo para
el disfrute de su sexualidad y para el control de la reproducción han sido siempre y son el campo de batalla, y lo sabemos con el aborto, lo sabemos con la violencia sexual y lo sabemos con las mutilaciones genitales, ¿no? Entonces, por eso yo quería como rescatar esa parte positiva del acuerdo. Y bueno, y porque empezamos también a lo que siempre desde el feminismo se ha dicho que es el primer paso, que es la toma de conciencia, ¿no? El nombrar que existen las violencias contra las mujeres y el que se empiece a hablar entre ellas de la mutilación genital femenina, porque los datos que tenemos además son muy escasos. Yo me he puesto a mirar datos, a ver, en la Unión Europea, y en todos los lugares se remiten al mismo informe del año 2020 del Instituto de Estudios de Género de la Unión Europea, que nos dice que en Europa hay 600.000 mujeres que han sufrido mutilaciones genitales, que nos dicen que hay, creo recordar que eran 180.000 niñas y adolescentes que están en riesgo de ser mutiladas en Europa. Y que además entre las personas las mujeres que son solicitantes de asilo en Europa, hay unas 20.000 que se calcula que vienen de países con riesgo de poder o de haber sido mutiladas genitalmente, ¿no? Pero estos datos nos dicen muy poco. Los datos, cuando no son continuados en el tiempo, cuando no se pueden comparar, cuando simplemente nos dan una imagen casi que es fotográfica, ¿no? Que no nos permite esa evaluación, pues no nos dicen mucho. Entonces, ya es un primer paso que la directiva y las otras normas que tenemos impulsen y obligan a los Estados a recoger datos y también a las instituciones europeas, ¿no? Probablemente dentro de 10 años tendremos otra foto y sabremos cuál es la realidad, si las políticas que se van a empezar a implementar dan resultados o no, porque a veces damos pasos y no dan resultados y tenemos que ir cambiando las estrategias, y nos permitirán eso, ir viendo si funcionan o no funcionan. Para llegar a esta directiva, en el ámbito de la Unión Europea, en los últimos años se han avanzado en muchas normas. Antes lo decía François, que en el ámbito europeo el organismo encargado de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres es el Consejo de Europa, no la Unión Europea. La Unión Europea surgió y sigue siendo fundamentalmente una unión que ampara las relaciones económicas, no los derechos humanos. Entonces es importante, bueno, que vayamos dando pasos desde ahí. Que hayan conseguido que la Unión Europea ratifique el Convenio de Estambul ha sido muy importante. Fijaros que una de las luchas que hemos tenido en todo este proceso con la directiva ha sido que se respete el Convenio de Estambul, los mínimos que establece el Convenio de Estambul. Ya ni siquiera hemos intentado ir más allá, sino llegar a que se mantuvieran esos mínimos de protección en todas las formas de violencia. Y bueno, se han ido aprobando muchas normas, especialmente en esta última legislatura, que son las que nos han permitido llegar hasta la propuesta de directiva. La propuesta de directiva no está aprobada. Se ha llegado al acuerdo de aprobarla ayer. Ahora, cada una de esas instituciones, el Consejo tiene que votarlo, el Parlamento tiene que votarlo y tienen que aprobarse definitivamente. Y después de que se apruebe, los Estados miembros tienen que aprobar en sus propios estados legislación y políticas públicas para dar cumplimiento a lo que nos exige la directiva. Es decir, que por eso decía que estamos en lucha, porque esto va a ser un proceso que probablemente nos va a llevar años. Esta mañana me han pasado el texto del acuerdo. Me ha dado tiempo, viniendo para acá, a echarle un vistazo para confirmar en los puntos relativos a la mutilación genital si había cambiado algo o no. Ha cambiado poquito, porque como digo, toda la batalla se ha centrado en la cuestión de la violencia sexual y parece que ha habido más consenso o más acuerdo respecto a las distintas mutilaciones genitales. Y aquí yo quisiera lanzar una reflexión, luego si queréis en el turno de preguntas lo hablamos y podemos debatirlo, y a mí es algo que me preocupa un poco, porque ha sido tan cuestionada la violencia sexual y no ha sido cuestionada la mutilación genital.
Y simplemente, bueno, para que sepáis por qué me preocupa, porque las extremas derechas y las derechas en muchas ocasiones rechazan que existan formas específicas de violencia contra las mujeres, excepto cuando hacen una mezcla con la inmigración y con aquellas violencias que cometen y padecen los otros y las otras, ¿no? Entonces me preocupa eso, me preocupa esa visión y que sí, la mutilación genital sí, porque es esa violencia que cometen en otros países lejanos a Europa, que no nos toca a nosotros y tenemos que proteger a esas otras mujeres que llegan aquí. Entonces, bueno, dejo eso como esa reflexión, ¿no? Porque evidentemente ese enfoque luego también influye en cómo le damos respuesta a las violencias. En cualquier caso, cosas que creo que son positivas de la propuesta de directiva que seguramente se va a aprobar. Lo primero es que habla de la mutilación genital, que considera que es un delito y que debe serlo, regulado por los Estados, pero sobre todo para mí el punto fundamental, y que creo que esto va a cambiar la legislación española en este punto, es que aborda esa regulación penal desde un enfoque de género. Y la legislación, el Código Penal español ahora mismo no lo hace. Habla de las mutilaciones genitales como, bueno, pues como si, sin contexto, ¿no? Como si le sucedieran a cualquier persona y no a las mujeres específicamente, ¿no? Y además como una forma específica de violencia contra las mujeres. Entonces creo que eso que sí se recoge en la propuesta directiva es importante, ¿no? Es una forma de sometimiento, de ejercer violencia y control sobre las mujeres. Y creo que esto es importante. Otro de los puntos que creo que es más importante de la directiva, porque en general, no solamente en el ámbito de las mutilaciones genitales, sino de todas las formas de la violencia, yo creo que, y esto es una postura personal, creo que no vamos a erradicar las violencias contra las mujeres desde el ámbito penal. Creo que puede ser una herramienta, pero creo que no es la herramienta más eficaz ni para prevenir las violencias ni tampoco para proteger y atender a las víctimas, ¿no? Quizá tenga otras finalidades, pero para esas creo que no es el ámbito desde el que debamos enfocarlo. Creo que es muy importante, y lo contaba también François, que en la propuesta directiva se le está dando un valor importantísimo a los servicios especializados. Se recoge que tienen que tener recursos tanto económicos como de personal suficientes y adecuados. Se reconoce que todos los profesionales que trabajan tienen que tener una formación basada en derechos, basada en género, con un enfoque interseccional. Y todo esto se ha incorporado y está ahí. Y creo que eso exigirá, al menos en España, que haya una ley integral y que los recursos no dependan únicamente, que lo hemos hablado, de las ONGs y de los recursos que puedan ir teniendo, sino que tendrán que estar garantizados por parte del Estado. No digo gestionados, porque sabemos, y más en una comunidad como la de Madrid, que la mayoría de los recursos públicos son gestionados por entidades privadas, pero al menos que haya recursos públicos suficientes para sostenerlos. Creo que eso es importante. Y luego, como decía, está toda la parte de la regulación penal, que exigirá que se regule la mutilación genital en el ámbito penal. Y parece ser que a última hora, además de la práctica de las distintas formas de mutilación genital, también se ha recogido, que también lo nombraba François, estaba en el Convenio de Estambul y ya está en el Código Penal español, el incitar o el promover la mutilación genital de una niña, una adolescente, de una mujer. Pero como digo, yo más que en el ámbito de la tipificación penal, que creo que sí que es importante el introducir ese enfoque de género, creo que lo fundamental es todas las medidas que se van a recoger en la directiva sobre la protección a las víctimas, sobre la atención a las víctimas. Hablábamos también del asilo, ¿no? Yo hace muchos años, pues 4 años que no trabajo como abogada en España, y en recursos especializados, que antes de estar como asesora sí lo he hecho.
pero sí recuerdo que prácticamente no se conseguía ningún asilo, ninguna protección internacional en España por no solo por mutilaciones genitales, sino por ninguna causa que tenga que ver con el género. Entonces, bueno, creo que desde ahí también es importante la directiva que presione en ese ámbito, ¿no? Y creo que eso es lo que puede cambiar en los próximos años el enfoque de la legislación en España y en otros países. Y bueno, ahora en el turno de preguntas profundizamos en las cuestiones que queréis. Gracias. Muchas gracias, Samara, por darnos los titulares de cómo ha quedado el texto que ha sido acordado. La verdad que creo que es un privilegio que vamos a tener estos titulares el día de hoy, porque sin duda está siendo un proceso sumamente complejo. Así que, bueno, seguiremos muy de cerca cómo quedará, porque para nosotros, efectivamente, el que no se haya incluido la violación y que no se haya incluido la violación basada en el consentimiento es sin duda una gran pérdida, y que, como bien comentaba Samara, que no se entienda las violencias sexuales como esa integralidad que aborda todas esas diferentes formas de violencias sexuales y que es una de las formas más extremas de violencia contra las mujeres, donde obviamente se incorpora y se incluye la mutilación genital femenina, ¿no? Bueno, ahora para aterrizarnos a la realidad y realmente ver hasta qué punto se está respondiendo a las demandas de las mujeres y a las necesidades que tienen las supervivientes de mutilación genital femenina en España, y hasta qué punto pues esos marcos normativos cuentan con la participación de las mujeres, hasta qué punto, como bien decía Samara, las leyes las hacen quién para quién y con quién, hasta qué punto realmente se está legislando para las mujeres, sin las mujeres. Bueno, contamos con Saray Oleco. Ella está actualmente como responsable de programas de atención en UNAF y representante de la Red Estatal Libres de Mutilación Genital Femenina. Así que, bueno, contamos con Saray para que nos pueda compartir la experiencia, tanto desde UNAF como técnica, como también como parte de la red. Muchas gracias. Muchas gracias. Sobre todo esta presentación es para un poquito dar y poner en perspectiva qué se está haciendo desde la Red Estatal Libres de MGF, que es una red de trabajo coordinado con más de 25 personas, mujeres, activistas, mediadoras interculturales, asociaciones especializadas, entidades también especializadas y profesionales en primera línea de la atención a mujeres supervivientes de mutilación genital femenina, que llevamos años dedicándonos a trabajar en red, generar espacios como de buenas prácticas entre profesionales, poder hacer un nivel de incidencia, porque somos figuras que estamos en todo el entramado estatal, entonces hay diferentes necesidades y tratamos, sobre todo, nuestro punto es tratar de realizar un enfoque holístico e integral de las consecuencias de la MGF en mujeres y niñas supervivientes, ¿no? Que eso es sobre todo como lo importante, y voy a tratar de aterrizar un poquito todos estos enfoques normativos y cómo se están llevando en terreno y qué está pasando en realidad, que muchas de las cosas mencionadas se han mencionado en la primera mesa por muchas de mis compañeras, pero también por reflejar el trabajo de la Red Estatal Libres de MGF, ¿no? Creemos sobre todo que es muy importante avanzar en este enfoque holístico y acompañando a la pregunta que ha dicho Samara, ¿no? De si nos centramos, incluimos la mutilación genital femenina desde un enfoque también punitivo, pero no nos centramos en reparar el daño causado, ¿no? El daño que causa la MGF como una forma de violencia de género y violencia sexual que afecta al cuerpo de las mujeres, pero también a las vidas, ¿no? Que tiene unas consecuencias transversales a la hora de acceder a la información, a la hora de tener un bienestar y una salud integral. Si solamente nos centramos en ese enfoque punitivo,
no estamos reparando el daño causado, ¿no? Que finalmente es hacia donde deben de estar enfocadas todas las normas que hay, ¿no? Por eso nosotras nos centramos y nuestros abordajes sobre todo son esos, ¿no? Entender y abordar todas las consecuencias de la MGF desde un enfoque interseccional, que comprenda que las mujeres supervivientes de mutilación genital femenina y vulnerables a esta práctica y esta forma de violencia de género, aquí en España son provenientes de fuera de España, y a veces su situación administrativa y el racismo estructural también afecta, ¿no? En su propia realidad, ¿no? Y en cómo acceden a los recursos, ¿no? Y que finalmente el patriarcado y el racismo van de la mano y que nos hace alejarnos. Si no tenemos este enfoque interseccional como profesionales, no estamos teniendo en cuenta muchas otras realidades que nos hacen atender mejor a las mujeres supervivientes. También pues es importante tener en cuenta el enfoque de derechos humanos y la promoción de, como bien se ha mencionado, de una salud sexual y reproductiva integral, ¿no? Que se integre, que se atienda y que se integren todas las fases de la vida de las mujeres, y la promoción de una salud física, emocional y social de estas mismas mujeres. También nos centramos en ese enfoque, ¿no? En cuanto a los retos, los he mencionado por aquí, pero muchos ya han sido hablados por mi compañera. Muchos de ellos, uno de ellos es la formación a profesionales, ¿no? Cómo nos encontramos a profesionales que se encuentran en primera línea de atención a las mujeres supervivientes de MGF y vulnerables a la misma práctica, que desconocen, ¿no? Que desconocen los recursos, desconocen en sí mismo cómo afecta la mutilación genital femenina de forma transversal a las vidas de las mujeres, que desconocen las iniciativas que se están dando desde otras entidades y cómo acceder, que desconocen el actual protocolo sanitario que hay, o en el caso de vivir en las comunidades autónomas donde existen diferentes protocolos, desconocen los mismos, ¿no? Y aparte de eso, que se debe de responder por parte de las instituciones, favoreciendo esa formación. Aparte de eso, también falta formación y capacitación en un abordaje interseccional e intercultural de todas las formas de violencia de género, en este caso en específico de la mutilación genital femenina, en clave intercultural, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque es importante, porque si no se tiene en cuenta esto, finalmente muchos profesionales, como bien se ha hablado en la primera mesa, acaban reproduciendo mitos y estereotipos racistas que acaban siendo una barrera de acceso para las mujeres, ¿no? Acceso y atención acompañada, ¿no? Acceso a la atención, ¿no? Y no se tiene en cuenta, ¿no? Si no se tiene en cuenta desde esta mirada interseccional, se impide considerar las formas de trabajar de forma acompañada con estas mujeres, y también con la mediación intercultural, ¿no? Que es otro de los retos que hay, ¿no? La mediación intercultural, el reconocimiento de la mediación intercultural no solo como una figura que traduce o interpreta, sino como una figura que facilita el diálogo y la comunicación en clave intercultural, ¿no? Poniendo el punto en todos los conflictos que van a surgir debido a esa falta de entendimiento, ¿no? De qué cosas se hacen aquí en España que no se hacen en el país de origen de la mujer que se está atendiendo, ¿no? ¿Cómo se facilita eso, ¿no? Teniendo una mediadora intercultural? A día de hoy, la mediación intercultural está siendo garantizada por iniciativas de ONGs y asociaciones a las que también pertenecen a la Red Estatal Libres de MGF, y que muchas veces están
con unos recursos económicos muy bajos, ¿no? No se está respaldando por parte de las instituciones y para que se reconozca la profesión de la mediación intercultural, ¿no? Y también esto lo que impide es que se garantice a todas las mujeres que solicitan estos servicios de mediación intercultural y todas las mujeres que lo necesitan, que se conozca, ¿no? Porque si hay un reconocimiento institucional, se reconoce también por parte de los profesionales y también se facilitaría la colaboración y la coordinación con las personas mediadoras interculturales que hay, ¿no? Y esto también, el no reconocimiento también supone una barrera de acceso a las mujeres, a la atención, ¿no? A la atención integral, a la atención holística, a la prevención, ¿no? Y a reparar, ¿no? Entonces también es importante tener en cuenta que si reconocemos la figura de la mediación intercultural, también tenemos en cuenta la labor que están haciendo las mujeres, tanto las mediadoras interculturales, tanto en la atención, pero también con las familias, con las mujeres, con las comunidades, todo ese trabajo de fuera que ahora mismo no se está viendo, ¿no? Abordando un poco la atención integral, todavía no se está reconociendo, tenemos una falta todavía la atención integral en MGF no es homogénea en todas las comunidades autónomas, ¿no? Existen protocolos de actuación. Está el protocolo sanitario, que ya andaré en ello, pero existen diferentes protocolos en diferentes comunidades autónomas, como puede ser Cataluña, Navarra, País Vasco, pero todavía no está homogénea, ¿no? Las mujeres supervivientes de MGF que viven, por ejemplo, en Castilla y León, no tienen el mismo acceso a los servicios y los mismos recursos que una mujer que está en Cataluña, ¿no? Se necesita protocolarizar de forma estatal esto, ¿no? ¿Para qué? Para garantizar que esta atención está siendo para todas las mujeres, ¿no? Y también entender la atención integral como una atención que cuenta con la colaboración de los recursos, de todos los recursos, de los profesionales, de todas las disciplinas, no solo poniendo el acento en la salud, ¿no? En los hospitales y en los centros de salud, sino poniendo el acento en toda la atención que necesitan las mujeres supervivientes de mutilación genital femenina, la atención sexológica, la atención psicológica, la atención social, ¿no? Poniendo a disposición y desarrollando guías de actuación y protocolos que cuenten con toda la atención que desarrollan las trabajadoras sociales y todo, ¿no? Porque es importante, porque finalmente, como ha comentado Françoise, que en sí, en el convenio de Estambul, se reconocen los centros de crisis como centros especializados para atender las diferentes formas de violencia, ¿no? Una atención no solo puntual, sino que también se puede dar de forma continuada y que también se reconoce en la ley del CSI. Esto se reconoce, los centros de crisis, y se promueve la creación de centros de crisis en todo el Estado español, pero todavía no se están dando y garantizando que estos centros de crisis sean una entidad especializada en mutilación genital femenina y que se atienda, ¿no? En papel todavía está dado, pero no se está bajando a terreno, ¿no? Desde la red estatal Libres de MGF estamos luchando, ¿no? Que ya que se ponen los centros de crisis ante la violencia sexual como un centro de referencia para la atención de la mutilación genital femenina como una forma de violencia de género y violencia sexual, que realmente se esté atendiendo, ¿no? Que se dé y que se forme y capacite a todas las profesionales que trabajan en estas entidades para lo mismo, ¿no? Y que se colabore también con otros recursos, ¿no? Por ello creemos que se han hecho muchos avances, como la ley integral de CSI, pero que esto tiene que tomar
tiene que tomar forma, ¿no? Todavía no ha tomado forma y ese es el reto. En papel está, pero todavía no ha tomado forma y sigue sin haber claro cómo se van a garantizar todas las garantías que promueve esta ley a mujeres y niñas supervivientes de mutilación genital femenina, ¿no? ¿Cómo va a tomar forma? Teniendo en cuenta esto, también por hacer mención a la certificación y los títulos habilitantes, que también se reconocen en esta ley y que también, como se reconoce la mutilación genital femenina como forma de violencia sexual y de género, las mujeres supervivientes de la práctica tienen derecho a obtener una certificación, ¿no? La certificación finalmente nos facilita a las mujeres supervivientes al acceso a los recursos, ya sean económicos, de vivienda, de empleo. También es indispensable para el desarrollo personal y su autonomía, ¿no? Que se ha ido comentando en la primera mesa, ¿no? Y también acredita a las supervivientes, a las mujeres supervivientes como supervivientes de MGF, que también eso es importante, ¿no? Y además empoderante. Pero todavía queda pendiente, trabajo pendiente, saber cómo se va a realizar, cómo se va a protocolarizar, ¿no? ¿Se va a necesitar certificación médica? ¿No se va a necesitar? ¿Va a haber entidades de referencia a las que podamos derivar a las mujeres para que vayan ahí a realizarlo? ¿Se va a garantizar una mediadora intercultural, ¿no? Quedan pendiente todo esto, ¿no? Y que finalmente también esto ayuda a poder promover una atención integral. Y por finalizar, incidir en la creación de un protocolo estatal, multi e interinstitucional que tenga en cuenta a todos los recursos y agentes implicados en la atención de las mujeres supervivientes de mutilación genital femenina, como ya he mencionado antes, psicólogas, sexólogas, mediadoras interculturales, trabajadoras sociales, ¿no? Es importante que se incluyan a todas y realizar una guía de actuación protocolarizada, porque finalmente las consecuencias de la MGF, como otra forma de violencia de género, como todas las formas de violencia de género, impactan de manera transversal en las vidas de las mujeres. No se puede atender solamente desde un enfoque de salud si no se tienen en cuenta los demás enfoques, ¿no? Y desde ahí nos gustaría incidir desde la red. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sari, por traernos las demandas y las necesidades reales que existen y que tienen las mujeres. Abrimos ahora un turno de preguntas. Hemos estado recibiendo algunas preguntas también desde las personas que nos están siguiendo vía online. No sé si hay alguna intervención en la sala. Por ahí veo una mano. No sé si hay alguien más por aquí. Y ya puedo también… Aquí hay otra mano, otra, si quieren luego. Y, ok, hacemos un turno de preguntas y luego respondemos. Gracias. Hola, bueno, antes que nada agradecerle a todas las ponentes. Yo, más que preguntas, reflexión, solamente agradecer esta mesa porque creo que es muy importante abordar el racismo estructural que sucede, ¿no?, en estos casos junto con el machismo, porque mucho hablamos, ¿no?, sobre pues que los hombres africanos, pero yo creo que también son los hombres españoles, también son las mujeres, porque no olvidemos que es un sistema de opresión, el machismo, ¿no?, que tiene esa intersección con el racismo y que yo creo que se debe de abordar desde las instituciones, desde esa perspectiva feminista antirracista, ¿no?, porque muchas veces los obstáculos están en las propias instituciones. Bueno, ya aquí se abordó mucho qué sucede en la práctica y por eso se da la violencia institucional, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Por qué no se está dando la importancia que se debe a la mutilación genital femenina, la formación, ¿no?, que se debe y qué obstáculos o barreras se encuentran para acceder a estos servicios? Entonces solamente quería pues agradecer ese punto de nombrar el racismo estructural, ¿no?, que está presente y su intersección con otros sistemas de opresión.
Hola, muy buenos días. Me llamo Diaya Diarra, soy de Mali, vivo en Cataluña. Pues sí, cuando hablo y siento catalán, que no me culpáis porque vivo en Cataluña hace más de 30 años. Muchísimas gracias a hoy la jornada, gracias a la organización para organizar una conferencia internacional sobre la mutilación genital femenina. Es un tema muy interesante. Soy víctima de la mutilación genital femenina. Hemos estado a campañas desde la semana pasada a Cataluña, a diferentes espacios, diferentes actas. Y hoy estoy aquí a Madrid, mañana estaré a Barcelona. Quería preguntar a la mesa, a hoy vosotras tres que estáis en la mesa. Estamos hablando a la mutilación, pero también hablamos tema de derechos de la mujer y hablamos también a la libertad de la mujer superviviente de la mutilación genital femenina. Primero yo quería preguntar la ley europea, porque diría ley europea, porque esta ley está hecha para la gente que vive en Europa, pero todavía nosotras como venimos afuera no estamos adentro de esta ley. No sé si está dispuesta a abrirlo, que esta ley recoge el tema de migración, el tema de la mujer que vives, que ha vivido a mutilación genital femenina, y si está dispuesta a abrirlo, porque todavía el tema de la mutilación genital femenina no está reconocida dentro de esta ley. Sí que hablan, pero no están trabajando, ¿no? Trabajo que hemos hecho durante estos años se quedó entre lo profesional, pero lo que es la víctima de la mutilación genital femenina, todavía el trabajo no ha llegado. Nuestras hermanas, nuestra mujer, se enteran a este tema cuando van a viaje. Vas a hospital o cualquier centro de salud. Te obliga a filmar el protocolo o muchas veces te informa a filmar un protocolo que tú en este momento estás nerviosa de ir a tu país, tienes ganas de ir a visitar a la familia, vas con una niña, con la preparación del viaje, tu cabeza está llena de muchas cosas del viaje. Entonces, si tú me planteas que yo firmo un papel, primero tengo que saber qué es lo que hay en este papel. Segundo, tengo que estar dispuesta, tengo que tener fuerza, valentía. Cuando yo llegue a mi país, podría explicar qué es lo que hay al protocolo. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Hablamos del empoderamiento de las mujeres africanas. Hablamos empoderamiento de la mujer superviviente de la mutilación genital femenina. Para empoderarse, tiene que ser la mujer misma que ha vivido a esta práctica y que diga a su hermano: hermana, yo he vivido esta práctica, me ha sufrido y sigue sufriendo. No permite que ni tú ni yo hagamos nuestras hijas. Eso es lo que tenemos que trabajar. Pero eso tiene que hacer la mujer misma que ha vivido a esta práctica. Tiene que ser ella misma que llega a un presupuesto al año, que ellos mismos se pueden gestionar contratación, financiación a su hora, a su seguridad. Pero si no llega esto, la mutilación, seguiremos trabajando. Yo creo que no acabará a esta práctica. Porque nuestras hermanas confía plenamente que hemos dicho a la mediación comunitaria. Trabajo comunitaria, eso es lo que hay que fomentar. Para hacer esto, no necesita que contrate a mediador 5 horas, 4 horas, yo trabajo 10 horas a la semana. 5 horas está asegurada, el resto de la hora no está asegurada. No podemos llevar a cabo la mutilación genital femenina. Pues sí, a la ley está bien el protocolo, pero necesitamos más fuerza
de concienciación. Que sea la comunidad misma diga, basta a esta práctica, dejamos aquí porque estamos haciendo daño a la salud de nuestra hija, nuestras madres, y vulnerar a su derecho como humanos y mujeres. Eso tiene que venir de la comunidad, pero eso necesita más trabajo. El protocolo puede ayudar, pero lo que faltaría es la concienciación. Y esto está en nuestra mano, como mujer que hemos vivido, pero no puede hacer sin nada a la mano. Necesitamos esto. Por tanto, yo pido a la mesa, ¿qué presupuesto hay anual o qué presupuesto hay al año que diga esto para la mujer que vive a la mutilación genital femenina, que cuestiona ella misma y que trabaja ella misma? ¿Qué presupuesto hay? Y segundo, para tener la dato de la niña que mutilará cada año, ese será muy difícil. Mientras que nosotras no trabajamos aquí en nuestra comunidad, trabajamos en nuestra comunidad, en nuestro país, no tendré a dato oficial confirmada. Porque hay niña que nace a pueblo, ni siquiera ni tiene papel de nacimiento. Yo como Diara, han nacido, no ha tenido papel de nacimiento, hasta que renunció, que vengo a España. Y mucho niña nace a pueblo, ni tiene médico, ni tiene papel de nacimiento. ¿Cómo puede tener data real aquí en Europa que hay tantos niños que mutila, hay tantos niños salva? No tendremos esto. Pues si trabajo hemos hecho mucho, pero queda muchísimo que hacer. Queda muchísimo que hacer. Conjuntamente podemos lograrlo. Pero falta mucho trabajo que hacer. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Pues igual agradecer también a las entidades que han organizado este evento y a las ponentes. Realmente tendría como dos preguntas. Una es en qué medida las políticas, y en este caso, por ejemplo, la directiva o el acuerdo de directiva, incluye también la parte de cooperación internacional. Es decir, sabemos que al final, y un poco como decía, bueno, no recuerdo el nombre de la anterior persona que intervino, en qué medida realmente a nivel de cooperación internacional se pueden hacer proyectos que incidan en las comunidades en las que realmente suceden estos hechos, porque pues hay un porcentaje que en teoría todos los países deben aportar a nivel de cooperación internacional, y vemos que digamos este tipo de acciones, bueno, yo soy de Colombia, en Colombia es uno de los países que todavía se realiza esta práctica en comunidades indígenas, y realmente son comunidades indígenas que si no es, o sea, que están muy alejadas, donde no hay una institucionalidad, y si no es por cooperación internacional, pues realmente no se llegan ni siquiera a prestar servicios de salud. Entonces, ¿en qué medida? Pues, y por ejemplo, yo sé que Francia pues sí tiene acciones en Colombia, pero no sé, digamos, desde a nivel europeo o a nivel de políticas, realmente hasta qué punto se está promoviendo este tipo de acciones. Y la segunda, pues también va a la parte de rendición de cuentas, porque pues hay políticas, sabemos que no hay mucho presupuesto, pero en qué medida realmente lo que se destina sí está teniendo un impacto en la vida de las mujeres, ya sea porque las estamos atendiendo aquí en España o a nivel de la prevención. Bueno, yo me quería referir a la importancia de la mediación intercultural, ¿no? Que me pareció como muy valiosa la intervención en la que se señalaba que no se trata solo de una tarea referida a traducción lingüística, simplemente a comunicar que expresa la otra persona, sino que tiene que ver con intentar hacer un puente entre la cultura o entre las distintas culturas que allí se relacionan, permitir el acceso a población que no ha tenido derechos y que en un momento determinado tiene la posibilidad
de acceder a servicios. Entonces, bueno, me parece como bien valiosa ese aporte en términos de aclarar la tarea específica del mediador intercultural, pero yo tenía una pregunta más bien como provocadora, ¿no? En términos de, la mediación intenta ser una mediación entre culturas distintas, a veces entre culturas radicalmente opuestas. ¿Y será que podemos intentar una mediación intercultural con una cultura específica que se refiere a la cultura patriarcal, a la cultura dominante, machista, que intenta descalificar a las mujeres, que básicamente lo que pretende es atropellar su dignidad? ¿Es posible un encuentro, un diálogo, una mediación entre culturas distintas y en la que tendríamos una cultura que exige derechos, que exige dignidad y que exige el cese de la violencia de género? Entonces, ¿eso lo podemos resolver por mediación o tenemos que recurrir a otras vías, ¿no? Bueno, muchas gracias. En honor al tiempo y por también completar la ronda de preguntas, porque tenemos algunas que se han hecho desde las compañeras y personas que nos están siguiendo de manera online. Yo no sé si François sigue conectada porque hay algunas específicas relacionadas con el convenio de Estambul y del grevio. Mientras eso me lo confirman, simplemente algunas preguntas relacionadas con cómo creéis que tendría que ser la actuación, primero la investigación y después la intervención y detección temprana de este delito a la hora de avanzar hacia una erradicación del mismo. Y hay también, algunos comentarios que van en el hilo de lo que hemos venido hablando, de que sería como muy importante también en el trabajo en red, pues trabajar tanto de la prevención con hombres como con niños, pero desde las escuelas, si se consigue trabajar desde ese nivel, ¿qué trabajo en red se ha podido hacer en ese sentido? A lo mejor Saraí por ahí puede dar alguna respuesta. Y también en la importancia de esa atención psicológica a las mujeres supervivientes, ¿no? Que hay muy pocos medios y que debería ser fundamental para una buena atención, ¿no? Que va al hilo también de lo que comentábamos de la importancia del impacto que tiene la mutilación genital femenina, las violencias sexuales de manera integral en la salud integral de las mujeres, ¿no? Que no solo el hecho en sí, sino cómo se afecta a todo el proyecto de vida. Entonces, no sé si François está conectada, porque más bien quería preguntarle cómo valora el auge de la cirugía genital cosmética en Europa o la llamada vagina de diseño, que cada vez es como más demandada y que se está implementando a nivel en Europa, y también de alguna manera cómo insertar y vigilar esa mirada intercultural en la atención a las mujeres migrantes y refugiadas, que no sé si también podría ser al hilo a lo mejor de la directiva. Y por último, bueno, una específica sobre el informe del grevio, que como saben también aprovecho para comentarles que el grevio va a venir próximamente a España en este año a evaluar a España, y creemos que es sumamente importante el que podamos estar todas vigilantes en ello, porque una de las dificultades que también se encuentran en las mujeres migrantes efectivamente es acceder a la protección. Entonces pregunta qué se está haciendo o qué se está trabajando en el Estado español y qué se está haciendo específicamente el grevio. Con esto creo que he cubierto más o menos las inquietudes. No sé si alguna de ustedes quiere empezar. Bueno, se han dicho muchas cosas, entonces no sé si las he recogido todas bien. Sobre todo, destacar, pues, en el sentido de, ya también a título personal, el papel de la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea como entidad, como ente en sí, pues, como ha remarcado Diala, tiene pues una contradicción muy curiosa, ¿no? De todos los tratados, o Europa en sí misma, todos los tratados que se generan en sí, y en específico los centrados en atención a las violencias de género, se habla del estatus normativo, independientemente del estatus administrativo de las mujeres se va a atender, ¿no? Pero tenemos en cuenta que existe el racismo estructural, ¿no? Y el racismo estructural afectando por una serie de ya sean marcos normativos, pero también barreras de acceso, ¿no? Entonces con eso tenemos que hacer un trabajo de incidencia bastante importante y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Hablar también del Pacto Europeo de Migraciones, ¿no? Y cómo afecta, ¿no? Cómo afecta eso, pues, a
a pedir y solicitar el derecho al asilo, ¿no? Y el derecho al asilo por género, ¿no? Por mutilación genital femenina, ¿no? ¿Cómo no te lo van a conceder? Porque finalmente pues estás migrando y finalmente estás migrando por algo, pero si se corta ese acceso, ¿qué está pasando, no? Se está dejando atender, como bien tiene la obligación y la diligencia debida a los diferentes estados de la Unión Europea, por tener eso en cuenta, ¿no? Cómo es importante el papel de la sociedad civil incidiendo en esto, ¿no? Y no quedarnos callados frente a diferentes normas que se puedan llegar a promover. También teniendo en cuenta la importancia del trabajo comunitario, ¿no? E incidir en eso. La verdad que me gustaría darte respuesta a lo que has preguntado sobre cuánto dinero se tiene, pero yo lo desconozco, la verdad, y me gustaría que se tuviera más, que se tuviera más recursos y que se empoderase más el papel de las mujeres que están trabajando para la comunidad, de las asociaciones creadas y dirigidas por y para mujeres migrantes supervivientes, como es la asociación que diriges tú, Diala, como es la asociación de Fatumata, como hay diferentes asociaciones que existen y que están sacando un trabajo que no se está viendo, ¿no? Un trabajo de transformación comunitaria, transformación familiar y transformación de las propias mujeres, ¿no? Y desde ahí ponemos el acento, ¿no? Cómo es importante el trabajo en la comunidad para abandonar y erradicar la mutilación genital femenina. Y hasta aquí pues me quedo porque se me ha olvidado lo demás. A ver, yo por intentar dar una respuesta y empezando por el final con la cuestión que me ha parecido muy interesante de cómo hacemos esa mediación como proceso de acompañamiento y efectivamente de acompañamiento en los procesos individuales de recuperación y de reparación del daño, ¿no? Y creo, por lo menos desde la experiencia que yo he tenido trabajando en recursos especializados, creo que hay que hacerlo desde centros en los que trabajemos en conjunto distintas profesionales. Para mí trabajar con mediadoras ha sido muy enriquecedor, pero incluso las abogadas creo que también tenemos mucho ese papel de cómo frenar la violencia institucional y el machismo de las instituciones, el racismo de las instituciones. Creo que desde ahí es muy importante que haya equipos interdisciplinares que trabajen en conjunto y con profesionales que entiendan que lo que estamos haciendo es simplemente acompañar en los procesos, ¿no? Y en muchos casos, cuando hablamos de proteger, muchas veces creo que lo más difícil es proteger frente a la violencia institucional, al menos desde mi experiencia, y más cuando además hay un componente no solamente de género, sino también el que hemos hablado de migración, ¿no? Y del racismo que hay en las instituciones todavía. La rendición de cuentas es fundamental, tanto de los propios recursos como de las instituciones y de las leyes, y esto falla. Falla eso y fallan los recursos. En las leyes debería haber siempre una dotación presupuestaria que digan anualmente necesitamos tanto dinero y cada cierto tiempo se va a ir revisando. Yo no sé cuánto es la dotación presupuestaria que hay a nivel de la Unión Europea para temas de cooperación. Hay un plan específico para la protección de los derechos humanos y las democracias en otros lugares que no son de la Unión Europea, pero estoy segura de que es infinitamente inferior al dinero que la Unión Europea dedica para protegerse como Europa frontera y evitar que entren personas de fuera aquí, infinitamente menor. Y efectivamente creo que en las acciones que hay de cooperación, bueno, hay sí que ciertas líneas en los proyectos que hay en la Unión Europea que cada vez se facilitan o se promueven más proyectos que lo que pretenden es acompañar o dar los recursos necesarios para que se trabaje sobre el terreno, porque efectivamente, como comentaba la compañera, no tiene ningún sentido desde aquí hacer las acciones y las actuaciones y pretender llegar allí a arreglar una problemática en la que ni siquiera tienes el contexto, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que la única manera de hacerlo es esa, es acompañar en esos procesos. Y retomo, y para terminar, con la idea que yo decía, ¿no? al inicio, o sea, que el punto para mí fundamental es la concienciación.
no vamos a cambiar ni erradicar ni esta ni ninguna otra forma de violencia contra las mujeres si no se toma conciencia, ¿no? Y creo que es el punto de base y el punto final también, ¿no? Y hacia el que debemos avanzar. Muchas gracias. Bueno, en honor al tiempo, como ya estamos un poquito más retrasadas, François está ahí. Unas cuantas palabras. Primero sobre la parte de cooperación internacional. Aquí en el Consejo de Europa tenemos cooperación internacional, pero a nivel europeo, entre los Estados miembros del Consejo de Europa, y hay algunos programas que tratan de la violencia contra las mujeres, efectivamente. Pero no trabajamos con países fuera de Europa. Pero un punto importante que mencioné al principio de mi presentación es el hecho de que el Convenio de Estambul es un convenio abierto. Cualquier país en el mundo puede acceder al convenio y estar luego sometido al sistema de evaluación. Y hay estados fuera de Europa que han expresado interés a ver en el futuro si conseguimos que algunos estados africanos o de América Latina se junten al convenio. Otro punto sobre la rendición de cuenta que me da la posibilidad de hablar de la evaluación por el GREVIO. El GREVIO es el grupo de expertos sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres. Es el comité encargado con evaluar la puesta en marcha del convenio en los estados partes. Ya ha dado una primera vuelta de evaluaciones en casi todos los países partes del convenio, y en España esta evaluación tuvo lugar en 2019-2020. Se publicó, el informe de evaluación se publicó en el año 2020, y en este informe podéis encontrar muchas cosas, y sobre todo elementos para contestar a la pregunta sobre las mujeres solicitantes de asilo y refugiadas y la toma en cuenta o no de las mutilaciones genitales femeninas. Hay unas cuantas consideraciones al respecto. Ahora mismo el GREVIO está empezando el segundo turno de evaluación. Esta vez está previsto por el convenio que no se haga una evaluación completa de todas las disposiciones del convenio, sino que se va a hacer una evaluación temática. El GREVIO ha elegido para esta evaluación temática el tema de la confianza de las víctimas en el sistema. Y va a evaluar 19 disposiciones del convenio. Entre estas disposiciones no están las específicas sobre asilo, los artículos 60 y 61 del convenio. Sin embargo, ha decidido el GREVIO que habrá un enfoque en prevención y en protección, y que analizando las disposiciones sobre prevención y protección se mirará en particular a las dificultades, a los retos a los cuales se enfrentan varios grupos de mujeres, incluso mujeres migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo. Así que sí que se va a tomar en cuenta las dificultades que estas mujeres a las cuales se enfrentan cuando buscan apoyo y recursos. Y para acabar con esto, os quería decir que, como lo ha dicho la ponente, la moderadora, la visita del GREVIO para hacer esta segunda evaluación de España tendrá lugar muy pronto, a finales del mes de febrero, y que a continuación el GREVIO va a preparar su segundo informe de evaluación, y que si va todo bien, se tendrá que publicar a finales del año. En noviembre o diciembre de este año habrá otra evaluación del GREVIO de cómo se pone en marcha el convenio en España, que
es una forma de rendición de cuentas también a nivel más alejado quizás, pero es una forma de rendición de cuentas. Muchas gracias, espero haber contestado por lo menos a una parte de las preguntas y si alguien tiene más preguntas estoy a disposición para contestar por escrito, como sea. Muchas gracias, François. Bueno, nos hemos alargado un poquito, pero creíamos que era importante el poder tomar este espacio para tener este diálogo que ha sido súper enriquecedor. Yo no tengo más que agradecer a todas la participación. De nuevo, muchísimas gracias a las compañeras que me han acompañado en la mesa en el día de hoy y a las compañeras de UNAF por habernos invitado. Ahora les invitamos a que tomen un cafecito. Nos va a facilitar el catering Fatou Vidal-Rey, que es una compañera que tiene su emprendimiento de catering, así que esperamos que lo disfruten. Muchísimas gracias. Volvemos a priori a las 12:30, pero no sé si podemos extendernos un poquito ahí. Les dejo a las compañeras de UNAF el trabajo de ponernos los tiempos. Gracias.